¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 238 y en esta ocasión hablaremos de El Imperio Final, de Brandon Sanderson. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. El Imperio Final del escritor norteamericano Brandon Sanderson es una novela de fantasía, la primera de la trilogía Nacidos de la Bruma, publicada originalmente en el 2006. Como siempre, comenzaré hablando de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, si lo recomiendo, y finalmente una plática sobre los temas principales del libro, que puede incluir spoilers de la historia. Como decíamos, El Imperio Final es el inicio de la trilogía Nacidos de la Bruma, o Mistborn, de Brandon Sanderson. Bueno, en realidad es parte de la primera trilogía de Nacidos de la Bruma, publicada del 2006 a 2008, a la que le siguieron 4 novelas más, publicadas entre 2011 y 2022, y se tiene planeado que le sigan otras 2 trilogías. Decir que esta serie de libros es una saga épica, tan solo por su extensión, es quizás la mejor manera de describirlos. Sobre todo porque cada uno de estos libros es más o menos extenso por sí mismo. Brandon Sanderson es un autor bastante prolífico y El Imperio Final fue la segunda de sus novelas publicadas, después de Landris, y en esta ya se mostraba algo que es característico en sus obras de fantasía: los sistemas de magia. Con el paso del tiempo, Nacidos de la Bruma se ha convertido en una de las series de libros favoritas de este autor, y aunque hasta la fecha no se ha concretado nada, han habido planes para adaptarla al cine desde el 2010. Pero dejemos los preámbulos y comencemos a hablar de qué trata este libro. Nuestra historia ocurre en el mundo de Escadrial, que es un lugar en el que el cielo está cubierto de oscuras nubes que dejan caer ceniza todo el tiempo. El sol se ve como un punto rojo en el firmamento y durante las noches todo se cubre de una bruma que nadie sabe de dónde viene. Es un mundo cruel e inhóspito para prácticamente todos sus habitantes, pero particularmente para los Ska, las personas de la más baja jerarquía social que viven en miseria absoluta y se encuentran gobernadas por el Lord Regulador, quien desde hace 1000 años gobierna el Imperio Final como un dios inmortal. Pero los Ska no son los únicos habitantes del mundo. También hay una nobleza que, aunque también son súbditos del Lord Regulador, tienen vidas sumamente más cómodas que las de los Ska. Esto lo descubrimos muy rápido. Nos encontramos en la plantación de Lord Tressing, un noble con ambiciones de ampliar su influencia y que tiene a un obligador de visita, que es una combinación entre burócrata y líder religioso, miembro de la iglesia al servicio directo del Lord Legislador. Ambos están viendo a los Ska trabajar en el campo y Tressing piensa en lo patéticos que son y lo poco que valen sus vidas. Pero nota entre ellos una aberración, a un Ska que no se comporta sumiso, sin voluntad alguna para otra cosa que no sea obedecer a sus órdenes. Al contrario, es un hombre rubio que sonríe mientras le lanza una mirada desafiante, pero pronto lo pierde de vista. Lo que no sabe es que ese Ska no es cualquier persona. Es Kelsir, el sobreviviente de Hatchin, un alegre ladrón que se rumora tiene habilidades extraordinarias. Esa noche, mientras los Ska se preparan para dormir, amontonadas en sus casuchas, después de comer las raquíticas porciones de alimentos que Tressing les da, Kelsir aparece y les habla. Los invita a rebelarse, a luchar contra el Imperio Final, a derrocar a la nobleza y así tener una vida digna, en lugar de una llena de sufrimiento. Los Ska no están muy convencidos, pero en eso se escucha que los guardias de Tressing están secuestrando a una niña porque a Tressing le ha parecido bonita. Kelsir se da cuenta y sabe que Tressing no solo va a abusar de ella, sino que ordenará matarla en cuanto se aburra. Enfurecido, se dirige a la mansión de Tressing, y ni Tressing ni nadie a su servicio sobrevive para ver el amanecer. La mansión amanece completamente destruida. Los Ska, ahora sin un amo, son finalmente libres para decidir su destino. Aunque, después de una vida completa de obedecer,
Les cuesta trabajo saber qué hacer. De ahí nos movemos a la ciudad de Elutadel, la capital del Imperio Final y hogar del Lord Legislador. Ahí conocemos a Vin, una jovencita ska que vive con una pandilla de ladrones. No es tratada particularmente bien, pero al menos tiene un lugar donde dormir y algo de comida, lo cual es mucho mejor a la situación en la que se encontraba cuando murió su hermano mayor, aunque su hermano mayor realmente tampoco la trataba muy bien, que digamos. La pandilla de Vin lleva tiempo planeando una estafa, en la que el líder del grupo se hará pasar por un noble de bajo rango, establecerá un contrato con un obligador, le hará creer que le están ofreciendo algunos servicios muy baratos, pero en realidad solo le van a cobrar un anticipo y después se van a dar a la fuga. Camón, que es este líder de la pandilla, gusta de tener a Vin cerca cuando se trata de concretar estafas porque parece que le trae suerte, aunque no por eso la trata mejor. Y no se equivoca mucho. Vin tiene algo que ella llama suerte, un poder limitado que ocasionalmente puede usar para convencer a los demás. Justo ahora lo necesita porque el obligador al que están tratando de engañar se está poniendo un poquito duro de convencer. Pero un poco de la suerte de Vin es suficiente para que sea convencido. El trato es que Camón vaya a una sede del Ministerio de Acero para concretar el trato. Así lo hacen, y ya estando allí otro obligador de mayor jerarquía, es aún más difícil de convencer que el anterior. Vin entonces usa toda la suerte que le queda para convencerlo y el trato se cierra. Engañan al obligador y éste les entrega una gran cantidad de dinero. Todo parece marchar bien, pero Vin se queda con la sensación de que algo ha salido muy mal. Y, de algún modo, tiene razón. Camón y Vin en realidad son seguidos por un obligador y un inquisidor. Un miembro del Ministerio del Acero que tiene 2 enormes clavos de metal enterrados en donde deberían estar sus ojos, pero que aún sigue vivo. Y como su nombre lo indica, un inquisidor se encarga de castigar a los enemigos del Lord Legislador. Por fortuna, Kelsier y uno de los miembros de su propia pandilla de ladrones se encuentran en el lugar y se han dado cuenta de todo lo que ha ocurrido. En particular, de que Vin tiene un poder único que ella no se imagina. Eso es lo que ha alertado al Ministerio del Acero. Kelsier logra salvar a Vin de este ministerio, distrayendo al obligador y al inquisidor, y después de que está a salvo, le revela que su suerte no es más que una parte de un tipo de magia, llamada alomancia, que requiere consumir metales para activarse, o quemarlos, que es así como le llaman las personas a este acto. Lo que ha estado haciendo es aplacar las emociones de los demás quemando minúsculos restos de latón que se encuentran en los alimentos por el uso de utensilios de cocina de ese material. Por eso sus reservas son pequeñas y no puede usar la suerte, como le llama, todo el tiempo. El latón es uno de los 8 metales alománticos principales, cada uno asociado con un poder diferente, y hay otro par de metales más. Kelsier sospecha que Vin puede hacer más que quemar latón, así que le da un vial que contiene un poco de los 8 metales para que lo beba y ponga a prueba sus poderes si es que los tiene. Y sus sospechas son correctas. Vin puede usar más que un poder alomántico. No simplemente es una brumosa, es decir, alguien capaz de quemar un solo tipo de metal. Es algo más. Puede quemar todos los metales y acceder a todos sus poderes. Es como Kelsier, una nacida de la bruma. Una persona capaz de quemar todos los metales y por lo tanto, una de las más poderosas de las que existen en el Imperio Final. Lo cual está muy bien para Kelsier, pues necesitará de toda la ayuda para el siguiente trabajo que está planeando su pandilla de ladrones: derrocar al Lord Regidor y terminar con el Imperio Final. ¿Cómo funciona esto de los poderes alománticos? ¿Qué tiene que ver con la niebla que aparece en las noches y realmente logrará Kelsier vencer al Imperio Final? Todo esto lo descubrirás leyendo
El Imperio Final de Brandon Sanderson. Y ahora que ya sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de qué tiene de bueno, por qué te podría gustar leerlo. En primer lugar, el sistema de magia. Este es quizás uno de los elementos más distintivos de este libro. Los sistemas de magia en ficción de fantasía existen con muy diversos niveles de complejidad, desde un extremo en que todos están descritos de una manera muy vaga y basta decir que funciona porque es magia, sin ninguna otra explicación, hasta en el otro extremo, los muy detallados, que hasta te indican cantidades y concentraciones exactas si es que el sistema de magia usa materiales o algún tipo de agente, como es en el caso de esta novela. El sistema del Imperio Final está más cerca de lo detallado que de lo vago, aunque me parece que no llega a ser tan abrumador. Este sistema tiene estos 8 metales básicos que se agrupan por parejas, uno que tira, otro que empuja. Además, hay metales que dan poderes internos y otros que dan poderes externos, y cada uno de los poderes tiene sus reglas, usos particulares y limitantes. Por ejemplo, el hierro permite tirar, aquí muy literalmente, porque permite tirar de metales, jalar de ellos para acercarlos a ti, mientras que el acero permite empujar, alejar a los metales de ti. Y quien usa esos poderes puede ver líneas que le muestran hacia dónde hay metal en su proximidad. Y además hay que considerar qué tan pesado es lo que se está tirando o empujando. Si se tiene jalando a algo más pesado que a ti, es más fácil que tú termines siendo la persona jalada y no el objeto, y al revés. Y también tiene que ver con un uso que se le da al tirar y empujar, que consiste en esencialmente salir disparada o disparado, empujando algún metal que está en el suelo para así, esencialmente, volar. Y aún hay más detalles en el uso de esta pareja de metales, pero creo que queda clara la idea. El sistema de magia tiene una lógica interna bastante robusta, de modo que prácticamente nada de lo que ves hacer a los personajes parece arbitrario o sacado de la manga, que es precisamente el problema de los sistemas de magia muy vagos, que él o la autora pueden simplemente decir, y entonces usaron este hechizo que soluciona el problema, que funciona porque de otra manera no se soluciona la trama. Entonces no sientes que la magia sea un sistema lógico, sino que es una trampa para salir de cualquier problema en el cual se ha metido la autora o el autor. En este caso, más bien sientes que la historia avanza y los problemas se resuelven, pero aprovechando las reglas que tiene el sistema de magia, sus posibilidades y sus limitaciones, las cuales no son explicadas y por lo tanto, sabes que los personajes no van a hacer algo que se te ha dicho que no es posible. Por lo tanto, siempre estás a la expectativa de ver cómo solucionan todas las dificultades que se les presentan, y esto ayuda a que te mantengas interesada o interesado en lo que les pasa. Además, el mundo del Imperio Final no se olvida que existe este tipo de magia en el mundo. Todo lo que nos es contado acerca de este mundo está influido por la existencia de la alomancia, y no podría ser de otro modo porque realmente el metal es algo que los seres humanos usamos de manera cotidiana desde hace muy largo tiempo y lo usamos en muchísimas cosas distintas. Entonces, por ejemplo, los nobles generalmente no usan metal en su ropa porque eso los hace fácil de asesinos que puedan usar alomancia. Los guardias y soldados, que probablemente se vayan a enfrentar a algún brumoso o algún nacido de la bruma, usan armadura y armas de madera en lugar de metal. Y las monedas son muy útiles, porque no solamente sirven como medio de transporte empujando y tirando de ellas, sino como armas, porque pueden ser disparadas a gran velocidad si se empuja de ellas. También, como hay un poder alomántico que afecta las emociones de los otros, entonces se han creado maneras para contrarrestar esto y así muchas cosas más. El mundo del Imperio Final se siente más auténtico
y descubrir cómo la alomancia lo ha moldeado es parte del encanto de leer este libro. Pero no todos son reglas y sistemas. También tenemos a personajes entrañables, especialmente Kelsier y Vin, que son nuestro y nuestra protagonista. Kelsier es un hombre alegre y audaz, que, sin embargo, lleva a sus hombros la carga de un pasado doloroso. Vin es una joven desconfiada y astuta, que lleva a sus hombros la carga de un pasado doloroso. Algo que disfruté mucho del Imperio Final es cómo el autor ponía en oposición la manera en que estos dos personajes ven al mundo, cómo es que cada uno ha formado su carácter y toma sus decisiones de manera muy diferente uno del otro, aun cuando comparten cosas en común en sus experiencias de vida. Kelsier prefiere la alegría y confiar en las personas, mientras que Vin es desconfiada y siempre está pensando en la manera de escapar en caso de que todo salga mal. Así que el contraste y la interacción entre los dos resulta algo bastante interesante. Además, tanto Kelsier como Vin tienen fallos de carácter creíbles. Son dos personas con un poder inmenso, pero aún así cometen errores muy humanos, y eso les da más complejidad y nos hace empatizar con ellas. Por ejemplo, Kelsier tiene un odio completamente irracional contra las personas de la nobleza, sean quienes sean, lo cual a veces lo hace tomar decisiones muy apresuradas, mientras que Vin es tan desconfiada que incluso cuando alguien trata de ayudarla, rechaza esa ayuda. Así que no vas a encontrarte a personajes principales que son perfectos y no tienen ninguna falla, lo cual hace que puedas empatizar más fácilmente con ellos. Y por último, si bien este libro es parte de una enorme saga, no te preocupes, no temas. Termina con un final. No se queda sin resolver prácticamente nada porque sabes que siguen más libros y apenas es un prólogo. Tiene un final que da cierre a la historia que nos cuenta y por lo tanto puedes quedarte habiendo leído este libro o puedes continuar con la saga sin que haya algún problema con alguna de las dos opciones, lo cual en lo personal agradezco mucho porque a veces pasa esto con las series, que 3 libros en realidad lo que son es un gran libro que se tuvo que dividir en 3. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué tiene de malo este libro. ¿Por qué podría no gustarte? En primer lugar, el sistema de magia, que puede engancharte, pero también te puede agotar que una parte muy importante de la primera mitad del libro, y aún más, está dedicada a explicarlo. Bueno, no cada página, pero es una parte muy importante del texto que te encuentras. Esto ocurre de la manera más razonable posible. Se está entrenando a un personaje, Vin, para que aprenda a usar estos poderes mágicos, entonces es necesario explicarle cómo funciona, pero no te voy a mentir. A mí me cansó mucho tanto detalle en la descripción del sistema mágico. Que si esta regla, que si esta particularidad, que si vemos de nuevo esta regla, que si te explicamos a más detalle esta particularidad. Y esto quizás es porque como punto de partida, yo, para las y los autores, lo que hago es depositarles mi confianza de que han pensado lo que están escribiendo. Entonces confío que aunque no me expliquen todo de golpe, más tarde lo harán y será consistente. No siempre pasa, lo admito también. Hay autoras y autores que terminan por no explicar nada del sistema que han introducido y por lo tanto después hay contradicciones o cosas que ya no funcionan. Pero asumo que en general la intención es que todo sea consistente. Por lo tanto, tanta descripción me pareció demasiado. Además, aunque el sistema es complejo y amplio, en sus mecánicas más sencillas no es tan difícil de entender. Tenlo en cuenta porque no es algo que puedas simplemente ignorar. Es central a cómo funciona el mundo y también a cómo se resuelve la historia. Y este también es un libro con muchos personajes y aunque es largo, parece que nunca hay tiempo suficiente para conocerlos de cerca. Así que algunas caracterizaciones son superficiales. No esperes el mismo nivel de complejidad que tienen Kelsier y Vin en todos los personajes.
Algunos son solamente un esbozo, que hacen su papel en la historia, pero no mucho más. Por lo tanto, puede que alguno de los personajes secundarios te resulte algo intrigante, pero lo más probable es que no sepas muchos detalles de ella o de él. Y finalmente, es un libro largo. No creo que se sienta particularmente pesado en ningún punto, salvo por este aspecto del sistema de magia y su explicación, pero si estás esperando una lectura de una tarde, bueno, tendrás que leer bastante rápido y contar con una tarde suficientemente larga porque es una novela extensa. Esto también tenlo en cuenta. Así que, recomendaría El Imperio Final de Brandon Sanderson y yo diría que sí. Quizás el autor está muy enfocado por momentos en su sistema de magia, pero es indiscutible que logra construir una historia intrigante alrededor de este. Cuenta una historia con misterio, con aventura, con sentido del humor y algunos giros de trama sorpresivos. No creo que te aburra y además pienso que este libro puede ser una manera muy accesible de adentrarte al género de la fantasía si es que no lo conoces, y por lo menos es algo diferente a elfos y hechiceros si estas cosas no te llaman tanto la atención. Por lo tanto, creo que es un libro bastante recomendable. Y esto fue la reseña del libro El Imperio Final de Brandon Sanderson. Hemos llegado a la mitad del episodio del podcast y por lo tanto es momento de los saludos y de los avisos. Así que empecemos con los saludos. Recuerda que si tú quieres algún saludo, dejar algún comentario o hacer alguna recomendación, puedes hacerlo a través de las redes sociales de Alaventura, que te encuentras en alaaventura.net. Ahí está toda la información de este podcast y también, por supuesto, encuentras esta información en cualquier lado que escuches podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, incluso iVoox y YouTube. Pero el lugar más fácil para encontrar todo esto es alaaventura.net. Y entonces, ahora sí, los saludos. Un saludo para Cadasco, que además quiere una recomendación aleatoria, y le recomiendo Cryptonomicon, de Neil Stephenson, una novela de ciencia ficción del género post-cyberpunk que tiene mucho de criptografía y de historia de la Segunda Guerra Mundial. Saludos también para Ela, y ya saben, no olviden escuchar su podcast La Opinión de Helado, sobre cine, televisión y entretenimiento. Saludos para Adam, que pregunta si hay algún libro que aún no sale y que esté esperando, y mi respuesta es un libro que se llama, o se va a llamar, Las Puertas de Piedra, que es el tercer libro de la crónica del asesino de reyes de Patrick Rothfuss, justo hablando de novelas de fantasía. Hasta ahora solo he leído el primero de los 3 libros que van a formar esta trilogía porque precisamente no me quiero quedar aún en ascuas porque falta la conclusión de la historia. Y entre más avance en ella, pues más voy a estar desesperado porque salga. Y ya tiene mucho tiempo de espera, así que no sabe para cuándo esto pase. Además, saludos para nuestros amigos del podcast Tipos Móviles, que es otro podcast sobre el mundo de la lectura que te recomiendo que escuches. Saludos también para PMRG, saludos para Corsair Durden, para Alba, Cine de Escritor, saludos para Axe, que tiene un podcast que se llama Tablero de Juego, que trata sobre el amplio mundo de los juegos de mesa. También saludos para Luis Santillanes y, claro, saludos para el buen ingenierillo, que estuvo dando mucha lata para motivarme a leer algo de Brandon Sanderson. Así que espero que este episodio, por lo menos, te guste y le haya hecho justicia a este libro. Y por supuesto, la petición de que si este podcast te gusta o crees que podría gustarle a alguien más, pues lo recomiendes y lo compartas. Esa es la manera más sencilla de ayudar a este podcast porque entre más personas lo conocen, pues es más fácil que lo recomienden a más personas y así sucesivamente. El propósito es motivar a las personas a leer y por lo tanto, entre más personas conozcan este podcast o podcasts parecidos, idealmente más personas se van a interesar en tomar un libro y leer un poco. Pero ahora hemos llegado a la segunda parte del episodio del podcast y por lo tanto la última advertencia de que vamos a empezar
Y si no quieres spoilers, puedes dejar de escuchar ahora y volver a escuchar después, cuando ya hayas leído el libro del que platicamos. O si te da curiosidad y no te importa que se te revelen algunos detalles de la historia, puedes continuar escuchando. Pero es la última advertencia y comenzamos con la pregunta que siempre me hago. ¿Qué es lo que se queda conmigo de este libro? Y pues creo que esta novela tiene un núcleo temático bastante sencillo, lo cual no tiene absolutamente nada de malo. Los libros no necesitan tener temas complejos que requieren de un análisis intenso para entender qué es lo que tratan de compartir con las y los lectores. Es más, pienso que es un punto positivo del Imperio Final. Es parte de lo que hace a este libro accesible y que disfrutes de leerlo. Pero, ¿cuáles son estos temas centrales que tiene? Hay varios, pero haré énfasis en dos. Por una parte, están las similitudes con nuestra historia. Y esto se manifiesta de la siguiente manera. Por una parte, tenemos el deseo de que el Sir y su grupo de, en un principio ladrones y después revolucionarios, por derrocar al Lord Legislador y al Imperio Final. Es un imperio en el que se ha establecido una jerarquía injusta, en la que la nobleza acapara el poder y los recursos, mientras que la mayoría de la población vive en condiciones muy adversas. El Lord Legislador además tiene un aparato de gobierno que es a la vez una organización religiosa, que lo tiene a él como su deidad. Hasta tienen una inquisición con personas modificadas, mágicamente, para ser casi invencibles. Y un último ingrediente es que hay un grupo de nobles que ven con buenos ojos una revolución social, pero no una que termine en caos, sino una que establezca un nuevo tipo de gobierno más justo, más igualitario, que reconozca que los Ska y los nobles son personas que comparten el derecho a existir. Básicamente, la Revolución Francesa después de la Ilustración y todas las revoluciones que le siguieron. Los paralelos con nuestra historia son bastante claros y, un pequeño spoiler, son más evidentes cuando te enteras que en los siguientes libros de Nacidos de la Bruma vemos cómo este mundo avanza por etapas históricas similares a las que vivimos en el mundo real. Entonces, este podría ser el primer volumen de un libro de historia, pero nos habla de la historia de un mundo fantástico. Y claro, todo siempre con la magia alomántica alrededor. Entonces, ese es el primer gran tema. Los paralelos históricos son bastante claros. Hay un personaje que está muy preocupado, por ejemplo, en que el imperio caiga en caos después de que la revolución triunfe, si es que triunfa, porque este paralelo lo hacemos con lo que ocurrió en la Revolución Francesa, justo fue lo que pasó en la realidad. Entonces, era algo que ya se anticipaba en el mundo real y también en el mundo del Imperio Final. Por supuesto, la postura del autor es que un orden divino, totalitario, aunque de verdad haya a la cabeza del gobierno alguien que parece ser una deidad, que es el Lord Legislador, no es un sistema justo. No es un sistema que debiera existir por lo menos de la manera que existe, sin libertad y oprimiendo a las personas. Sobre todo este último aspecto, porque la opresión de las personas y el sufrimiento que tienen los Ska es para mantener la estabilidad de este imperio y evitar cualquier transformación que lo ponga en riesgo. Al final de la historia, si bien que el Sir y Vin son clave para que la rebelión de los Ska finalmente venza al Imperio Final, también se nos muestra que para que un movimiento revolucionario tenga éxito, se necesitan convicciones sólidas que lo sustenten. En este caso, es algo muy esencial. Los Ska son personas que merecen ser tratadas con dignidad. Y eso es la motivación que mueve a la revolución. Como decía, no es algo particularmente complejo. Pero esto va de la mano con el sistema mágico en el cual los opuestos y complementos son un elemento central. Y ayuda a que quede más claro este tema de la revolución. Y podrás pensar que a lo mejor es algo disparatado, pero tiene que ver con las tensiones que hay entre dos extremos. Las parejas de metales están siempre en tensión, porque hay un metal que tira y uno que empuja.
Entonces tienes el metal que te deja sentir si alguien cerca de ti está usando alomancia, y hay un metal que oculta cuando se está usando alomancia. Hay tensión entre el metal que hace que tus sentidos se vuelvan mucho más sensibles y finos, con el metal que hace que tu cuerpo sea más fuerte y tosco. Y esto no solamente ocurre con metales y la magia, sino también con las personas. Hay tensiones. Tenemos por un lado el optimismo de Kelsir en oposición a la desconfianza de Vin, el enojo de los rebeldes en oposición a su miedo, el deseo del Lord Legislador de estabilidad en oposición con su inclinación a dominar. Son polos que a veces son opuestos, pero también hay momentos en los que son más bien complementarios. Y esto es algo que me gustó mucho de este libro, porque aunque hay una resolución a estas tensiones, es claro que no es una solución definitiva y permanente. Van a volver a aparecer de diferentes maneras, con diferentes pesos, con diferentes circunstancias. Y entonces siempre va a haber tensiones entre fuerzas que se oponen, un poco como ocurre en la realidad. Entonces, buscar resolución a los problemas, buscar que la sociedad en la que viven las personas del Imperio Final llegue a un estado más justo, no va a ser algo sencillo, y me parece bastante bien que el autor acepte que no basta con que lleguen héroes con poderes mágicos para que las cosas se arreglen, ahora sí, como por arte de magia. Pero entonces, se nos plantean preguntas bastante interesantes. ¿Qué es mejor? ¿Confiar en todo siempre o no confiar nunca en nadie? Y la respuesta obvia es que un punto intermedio. Pero ¿dónde está ese punto? ¿Y este punto intermedio aplica igual en todas las circunstancias? Y pues no realmente, porque hay momentos en los que es mejor desconfiar de más y otros en los que es mejor confiar abiertamente. Entonces no hay una respuesta definitiva para todas las preguntas y las tensiones siempre están ahí. Y lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ellas. Este libro nos presenta escenarios para estos casos y para otros más. Para tirar y empujar. Por eso digo que tiene mucha relación con el sistema de magia. Es algo sencillo, hasta obvio cuando ya lo piensas, pero es elegante. Por ello ni sientes que está allí, pero es clave para mantenerte leyendo porque estás buscando cómo se va a resolver todo esto. Es narrativa básica, pero muy bien lograda, o al menos así me parece. Y quería resaltarlo porque a veces pareciera que analizar un libro es una tarea que solo puede hacer alguien muy intelectual o erudito, y que además es algo reservado para libros clásicos de alta literatura, y no para las aventuras de un ladrón mágico y su banda de personas con poderes muy particulares. Pero bueno, quizás esperabas que hablara sobre detalles de la historia y sobre qué pienso de algunos personajes, y si me pareció bien el final o cosas de ese estilo. Si es así, lo siento, pero suele llamarme más la atención la esencia de contar historias, lo que hay detrás de la historia, que los detalles mismos de la historia, por decirlo de alguna manera. Y esto no quiere decir que la historia no me haya parecido interesante. Al contrario, simplemente es donde se coloca mi interés. Pero eso sí, te puedo decir que me encanta la dinámica de mentor y aprendiz de Kelsir y de Vin. Me recordó a Wolverine y a Kitty Pryde, o a Jubilee, o a Armor, que siempre tiene él a una aprendiz joven a su lado, es una tradición. Solo que aquí están al revés los papeles. Es el aprendiz quien tiene mal carácter y es huraña, y es el mentor quien es alegre y trata de hacer que confíe más en las personas. Pero mejor cuéntame tú, ¿qué te ha parecido este libro si ya lo leíste? O si te ha dado curiosidad leerlo después de escuchar este podcast. Me interesa mucho que me lo cuentes. Pero mientras tanto, aquí termina este episodio. Recuerda cuidarte de ti, cuidar de las personas cerca de ti. Y no olvides que eres una persona especial, no importa lo que nadie diga. Y nos vemos en la próxima.